Bien, como recordarán, en la vez anterior estábamos viendo los dispositivos para la medición de la presión y de la velocidad. Entonces nos quedamos en el tubo de Pran, que combina los dos medidores, es decir, combina la sonda de presión y el tubo de Pitot para el registro de la velocidad. Bueno, se había comentado que del análisis de la presión y de la ecuación de Bernoulli se puede determinar finalmente, como lo muestro aquí en esta expresión, la velocidad en la sección denominada sección 1, que ahorita voy a indicar a qué se refiere. Esta velocidad puntual en la sección 1 involucra a la medición de delta H en el manómetro en U, la gama M contenida dentro del manómetro en U, la gama del líquido que está circulando, ¿sí? Y la gravedad. Bueno, la velocidad en la sección 1 se refiere, como aquí lo voy a indicar, la velocidad en la sección 1 se refiere a la entrada del agua en esta sección, a la entrada hacia el medidor de tubo de Pran. ¿Sí? Dentro de este medidor, ya les había comentado que la velocidad es igual con 0 y que se le conoce como velocidad de estancamiento o punto de estancamiento. Dentro de esta sonda y el tubo de Pitot, el líquido no se encuentra en movimiento, sino se encuentra estático. Bien, entonces la velocidad en la zona denominada 1 se determina con esa expresión. Bueno, por ejemplo, si se tiene como información que la delta H del nivel del mercurio es de 8.9 centímetros, considerando una gama M de 13.600 kilos sobre metro cúbico, ¿cuánto sería la velocidad en ese punto de medición si lo que circula es agua? Entonces, esa velocidad se puede calcular en función de la gravedad, del delta H, de la gama del mercurio, de la gama del agua, si es que lo que está circulando por la tubería es agua. Se hace esa operación y aquí faltó abrir el paréntesis. Ese paréntesis va aquí. Y entonces el resultado es de 4.69 metros sobre segundo. Esa velocidad nos va a permitir analizar el movimiento en una tubería, por ejemplo, para posteriormente hacer el análisis ya un poquito más detallado de el movimiento del líquido en esa tubería. Por lo pronto se está viendo cómo calcular la velocidad con algún dispositivo de medición. Bueno, entonces de esa forma se puede determinar la velocidad en un punto de la tubería. Por esa razón, también hay que tener presente de que se está hablando de una velocidad puntual, una V minúscula, no es una velocidad media. Bien. Entonces, con esto que hemos visto hasta este momento, vamos a resolver, ya para terminar este capítulo número 3, vamos a resolver este ejemplo en donde se indica que se trata de una tubería de 10 pulgadas de diámetro. Tiene instalado en la sección 1 un piezómetro.
¿sí? Como lo indica la figura. Aquí, en la sección 1, se tiene instalado un piezómetro que registra una presión estática, ¿sí? Dado que el líquido no se encuentra en movimiento aquí en esta zona, ¿sí? Por eso se habla de una presión estática de 4.65 metros. Mientras que la carga denominada de presión de estancamiento, que es esta, medida en el tubo de Pitot, es de 5.6 metros. Entonces se pide calcular el gasto si se desprecia la pérdida de energía de la sección 1 a la sección 2. Bueno, esto simplemente lo que se va a hacer es aplicar la ecuación de Bernoulli, que de alguna forma ya ustedes la conocen. Esa ecuación de Bernoulli entre las secciones 1 y 2 se muestra aquí en la pantalla, en la parte inferior. Para ello hay que definir un plano de referencia. Generalmente ese plano de referencia se instala al centro de la tubería, es decir, al eje de la tubería. De tal forma que si recuerdan ustedes, en la ecuación de Bernoulli intervienen tres términos, que sería Z, P entre gamma, más B cuadrada entre 2G. Y eso, si recuerdan, se manejaba como igual a una constante. Esto es siempre y cuando no se consideren pérdidas de energía. Entonces, como una primera aproximación, se puede utilizar la ecuación de Bernoulli para hacer un cálculo preliminar, no necesariamente un valor real, sino un valor aproximado. Bien, las zetas se miden a partir del plano de referencia hasta el centro de la conducción. Entonces, si el plano horizontal, lo voy a denominar así, el plano horizontal de referencia lo hago coincidir con el eje de la tubería, entonces las zetas, vuelvo a repetir, van de plano de referencia al centro de la tubería. La Z sería 0, Z1 sería 0. Por esa razón, no aparece aquí en este lado de la ecuación. La carga de presión P1 entre, el término carga de presión P1 entre gamma está indicado aquí en este término, y la carga de velocidad V1 al cuadrado entre 2G, que corresponde a la energía cinética. Bien, en la sección 2, ¿sí? Se habla de un punto de estancamiento, que sería este de aquí. Ese sería un punto de estancamiento, ¿sí? Y ese punto tiene una Z2 igual con 0, dado que va medido del plano de referencia hasta el eje de la tubería. El término P sub 2 entre gamma, pues es el que está señalado aquí. En la sección 2 es el término que está indicado aquí. Y el término B2 al cuadrado entre 2G es igual con 0, porque se está tomando en consideración el análisis dentro del tubo de Pitot, en donde había mencionado que el líquido no está en movimiento dentro del tubo de Pitot. Bien, por esa razón, B2 al cuadrado entre 2G vale 0. Con los datos que tenemos, pues simplemente despejamos la velocidad, término velocidad V1, para que en función de esa velocidad se pueda determinar el gasto. Al despejar esta ecuación, al despejar la velocidad V1, ¿sí?, resulta esta expresión. V1 es igual a la diferencia de presiones P sub 2 menos P1 entre gamma,
por 2G. Y eso, raíz cuadrada. Bien, si se sustituyen los términos que tenemos como información, acuérdense que el término P sub 2 entre gamma, pues serían estos 5.6 metros y P1 entre gamma el 4.65. Si se sustituyen esos valores aquí en esta expresión y se hacen operaciones, la velocidad en la sección 1 vale 4.317 metros sobre segundo. Con el diámetro de 10 pulgadas, el área de la tubería en metros cuadrados es igual a 0.05067. ¿Sí? Y de ahí aplicamos el concepto de gasto, producto de la velocidad por el área. La velocidad de 4.317 metros sobre segundo y el área de 0.05067 metros cuadrados, lo cual resulta una magnitud del gasto de 0.2187 metros cúbicos por segundo, y ya les había indicado que un metro cúbico equivale a 1000 litros. Entonces, si el 0.2187 lo multiplicamos por 1000 para expresar el resultado en litros por segundo, el gasto es de 218.7 litros por segundo. Como les indiqué hace un momento, esta es una forma aproximada de calcular el gasto. Aproximada porque en realidad no se está considerando pérdidas de energía aquí en esta ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli no considera pérdidas de energía en la conducción. Vamos a ver otra ecuación en el siguiente capítulo que sí toma en cuenta esas pérdidas de energía. Y ya vamos a poder determinar el gasto con mayor exactitud. Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí de este ejemplo. Bueno, si no hay... Profesor, ¿este documento ya lo compartió en el Classroom? Este de aquí, no recuerdo si ya se lo repartí. Si no es así, ahorita lo consulto al final de la clase y lo subo a Classroom. ¿De acuerdo? Vale, gracias. Ok. Bueno. Entonces, este ejemplo, pues ya estaría visto y explicado. El siguiente ejemplo, que ya es el último de este capítulo, para comenzar a ver otros más de movimiento de líquidos. Miren, se trata de una tubería de diámetro constante de 30 centímetros, por la cual circula agua. Dice ahí que para medir la velocidad se ha instalado un tubo de pitot, donde el líquido empleado en la medición tiene un peso volumétrico gamma M igual a 850 kilos sobre metro cúbico. Nuevamente, despreciando pérdidas de energía, se pide calcular el gasto para una lectura delta H de 0.25 metros. Bien, nuevamente se va a hacer exactamente el mismo planteamiento que en el caso anterior. Vamos a plantear la ecuación de Bernoulli para poder plantear esa ecuación de Bernoulli. Les comento de que para ello hay que ubicar un plano horizontal de referencia que para el caso de las tuberías se sugiere que ese plano de referencia coincida con el eje de la tubería o con el centro de la tubería. De tal forma que si volvemos a plantear la ecuación de Bernoulli entre las secciones 1, ubicada fuera del tubo de pitot, y la sección 2, ubicado el punto de medición dentro del tubo de pitot, ¿sí? Aquí, en la sección 1, va a existir una cierta velocidad. Sí, el líquido está en movimiento, pero hay que tener muy en cuenta que la velocidad en 2 es igual con 0, porque se encuentra ubicado ese punto de análisis
dentro del tubo de Pitot. La velocidad que realmente se está presentando antes del tubo de Pitot, pues va a estar de acuerdo a lo que se manifieste aquí dentro de este manómetro diferencial cerrado. Entonces, esa diferencia delta H, pues es debido a la velocidad que se está manifestando fuera de ese tubo de Pitot y que está en equilibrio con esa diferencia de delta H que se está indicando dentro del tubo en U. Bien, entonces ya había explicado que las zetas, por lo tanto, la Z1 y la Z2 valen 0 porque el plano de referencia y el eje de la tubería están coincidiendo, ¿sí? Hay casos en donde no coincide, lo vamos a ver más adelante en otros ejemplos, pero en este caso sí. Bien, por esa razón, Z1 vale 0 y Z2 vale también 0. Lo voy a poner aquí. Z1 es igual a 0 y es igual con Z2. Bien. Los términos que integran la ecuación de Bernoulli, además de la Z, son P entre gamma y B cuadrada entre 2G. Bueno, aquí involucro a P1 entre gamma en la sección 1, B1 al cuadrado entre 2G, también en la sección 1. En la sección 2 aparece solamente la presión, el término que corresponde a la presión en 2. La velocidad en 2, ya expliqué que no interviene, puesto que se está analizando un punto dentro del tubo. Volvemos a despejar a la velocidad B1, se vuelve a encontrar una ecuación igualita a la del ejemplo anterior, ¿sí? Es esta, pero ahora vamos a hacer el análisis del equilibrio estático de las presiones y voy a iniciar el análisis desde este punto 2. Voy a continuar el análisis a este nivel, luego a este otro, para llegar finalmente a este de acá. Bien, ahí voy a hacer intervenir a una variable que la voy a denominar H. H es la altura que hay del centro de la tubería a el nivel inferior del líquido con peso volumétrico igual a 850 kilos sobre metro cúbico, ¿sí? Entonces, esto que voy a señalar ahí es la variable H, ¿sí? Que va, vuelvo a repetir, desde el eje de la tubería hasta el punto más bajo del líquido con peso volumétrico gamma M igual a 850 kilos sobre metro cúbico. ¿Para qué o por qué hago esto? Para analizar cómo varía la presión desde el punto de estancamiento 2 hasta el punto 1, siguiendo el recorrido del tubo en U invertido. Perdón. Bueno, de ahí, entonces, comienzo con el punto 2 de análisis y digo que la presión en ese punto es P sub 2. ¿Por qué afirmo esto? Pues porque se está manifestando una diferencia delta H, ¿sí? En el medidor. Si no estuviera esa diferencia, pues bueno, no se estuviera manifestando una diferencia de presiones. ¿Qué pasa? Ahora voy a comenzar a hacer el análisis y esto pues ya lo hemos tratado muchas veces. Sin embargo, lo vuelvo a repetir, pero un poco más rápido. ¿Cómo varía la presión de ese nivel a este nivel? Estamos pasando de un nivel con mayor profundidad a un nivel con menor profundidad. Pues ya hemos visto que la presión disminuye, por eso
le pongo aquí, menos el signo menos. ¿Cuánto va a disminuir? Pues va a disminuir el producto gamma por la altura H más delta H, ¿sí? Y es lo que viene indicado aquí. Luego, ¿cómo va a variar la presión de ese nivel ahora a este otro nivel? ¿Por qué hago ese análisis a esa altura? Pues porque sabemos que la presión depende de la altura y además del líquido al que se está analizando. Ahí en la flecha roja que acabo de indicar del lado izquierdo, ¿sí? Aquí, ¿sí? Hay un cambio de líquido de peso volumétrico gamma M con el líquido que está circulando en la tubería, que es agua. Por esa razón, como hay un cambio de líquido, pues voy a hacer el análisis a ese nivel. ¿Qué pasa al pasar de esta elevación a un nivel menor? Pues es obvio también que la presión va a aumentar. Entonces, por eso aquí está indicado el término más gamma M por delta H. ¿Sí? Toda ese análisis que llevo hasta ahí es cómo varía la presión desde este punto hasta este nivel. ¿Hasta dónde tengo que llegar en el análisis? A este otro punto. ¿Qué va a pasar de este nivel a este otro? Pues la presión se va a seguir incrementando. ¿Cuánto? Pues ya sabemos que la presión hidrostática es igual a gamma H. Entonces multiplico gamma por la altura H que tomé como referencia desde hace un momento. Y por equilibrio, toda la suma algebraica de esas presiones, por equilibrio, debe ser igual a la presión que se está manifestando en el punto denominado 1. Entonces ya hice el análisis de cómo varía la presión desde este punto, analizando lo que pasa aquí, a este otro nivel, hasta llegar al punto 1. Entonces, por equilibrio, eso tiene que ser igual a la presión en 1. ¿Qué me conviene representar dentro del análisis de las presiones? Me conviene representar la diferencia de presiones P2 menos P1. Por esa razón, de esta ecuación que surgió del análisis, voy a despejar la diferencia P2 menos P1. Haciendo ese despeje, pues llego a establecer que P2 menos P1 es igual a gamma H menos gamma M por delta H. Y esto entonces será igual a, si factorizo, será igual a delta H que multiplica a gamma menos gamma M. ¿Sí? Y de esa forma puedo sustituirlo aquí. Y de ahí calcular la velocidad en la sección 1 y posteriormente hacer el producto de velocidad por el área para calcular el gasto. Si hago esa sustitución con los datos que se dan en el enunciado del problema, como pueden ustedes observar aquí, en la ecuación de aquí abajo, ¿sí? A la hora de estar sustituyendo P2 menos P1 y dividirlo entre la gamma, del líquido que está circulando, resulta esta expresión. ¿Sí? Entonces, pues sigo manipulando la ecuación para darle esta forma y posteriormente comenzar a sustituir. ¿Qué? 981. Delta H estaba indicado en el enunciado que esa delta H era de 0.25 metros. Entonces aquí está. Gamma M, esta gamma M es de 850 y la gamma del líquido que está circulando es agua, igual a 1000 kilos sobre el metro cúbico. Hacemos las operaciones y resulta que la velocidad en 1 es de 0.857 metros sobre segundo. Calculo el área de la tubería,
se daba que el diámetro es de 30 centímetros, ahorita lo revisamos. Sí, efectivamente, en el primer renglón dice que la tubería es de 30 centímetros de diámetro y obtengo entonces el gasto como el producto de la velocidad por el área. ¿Sí? Entonces, velocidad, 0.857, área, lo acabo de determinar, de 0.07068, y eso arroja un resultado igual a 0.0606 metros cúbicos sobre segundo. Multiplico por 1000 para representarlo en litros y eso resulta de 60.6 litros por segundo. Y ese sería el resultado para este ejemplo. ¿Dudas? Como pueden ustedes observar, aquí ya se está manejando una ecuación teórica, que es la ecuación de Bernoulli, y digo que es teórica porque en realidad no es una ecuación que describa el movimiento real de un líquido en una estructura, como puede ser una tubería. ¿Por qué digo que no es real la aplicación de esta ecuación? Porque he venido insistiendo en que hasta este momento no se están considerando pérdidas de energía, lo cual sí ocurre en cualquier estructura por la cual esté circulando un líquido. Esas pérdidas las vamos a ver un poco más adelante, ¿sí? Para que al final del curso se tome en cuenta el efecto de las pérdidas de energía y se esté calculando de manera con muchísima mayor aproximación eh, lo que corresponda, por ejemplo, a un gasto o una presión. ¿Sí? Ya se estaría calculando con mayor precisión los resultados. Entonces, esta ecuación nos sirve de base para poder estimar de manera aproximada cuánto vale una velocidad, cuánto vale una presión o cuánto vale un gasto. ¿Sí? En el siguiente capítulo vamos a ver una ecuación que sí toma en cuenta las pérdidas de energía, las vamos a considerar en algunos casos y en los capítulos siguientes vamos a ver cómo calcular pérdidas de energía para que finalmente en el último tema hagamos uso de todas esas pérdidas de energía ya en un sistema un poco más completo y tengamos ya los resultados con mayor aproximación. ¿Alguna pregunta de este último ejemplo? Porque ya con este terminamos el capítulo número 3. Bueno, si no hay preguntas, con este ejemplo se termina el tema número 3 y entonces vamos a iniciar el capítulo número 4. ¿Sí? Déjenme compartirles. Este material del tema número 4, pues aún no se los he compartido en Classroom. Terminando mi clase de ahorita con ustedes y también la que le sigue, terminando la clase, les subo el material para que de los ejercicios, de los ejemplos que vimos del tema 3 y de este otro capítulo del tema número 4, voy a subir esta presentación para que la tengan ustedes ya disponible y la puedan consultar eh, con mayor detenimiento. Muy bien, entonces vamos a comenzar el tema nuevo, que es el tema número 4, ecuaciones fundamentales de la hidráulica. Miren, en este capítulo, en este tema, lo que vamos a ver son las ecuaciones que se utilizan en la mayor parte del análisis de movimiento de líquidos en tuberías o en diferentes estructuras hidráulicas como pueden ser los canales, maquinaria hidráulica, bombas, turbinas hidráulicas, compuertas, vertedores, orificios,
cualquier estructura que ustedes se les ocurra en donde esté escurriendo o moviéndose el agua o cualquier líquido. Nos vamos a referir principalmente a el agua por el uso que se tiene en ingeniería civil, que es la carrera que están ustedes estudiando. Bien, entonces, estas ecuaciones fundamentales las van a utilizar en sus demás cursos, al igual que en este curso, también en los demás cursos que van a estar llevando en los semestres subsecuentes. Entonces, estas son las ecuaciones que necesitan tener muy claramente su aplicación. Bien, entonces, aquí lo que vamos a ver es cómo primero presentar las ecuaciones que se denominan ecuaciones fundamentales y posteriormente la aplicación. Vamos a hablar de ecuaciones en donde ya tomen en cuenta la pérdida de energía, ¿sí? Para analizar con mayor aproximación los resultados a los que lleguemos con los que se pueden presentar en la realidad. Entonces, una ecuación fundamental va a ser para esos fines. Hay otra ecuación que la vamos a utilizar y que se denomina ecuación de cantidad de movimiento. Esa ecuación nos va a permitir, por ejemplo, si tenemos un caso de un cambio de dirección, en donde, por ejemplo, tengamos un codo vertical, en donde hay un cambio de dirección de movimiento de líquido, ¿sí? Estaría circulando en este sentido y luego, pues, un cambio de dirección, ¿sí? Entonces, esos cambios de dirección o cambios de velocidad, como está aquí indicado también, vamos a ver que cuando una tubería cambia de diámetro, también se va a modificar la velocidad. Y también, como pueden ustedes observar aquí en el dibujo de la izquierda, también la magnitud de la presión va a ser diferente, ¿sí? Si hay un cambio de velocidad o bien se manifiestan pérdidas de energía, va a también modificarse las magnitudes de la presión. Esos cambios de velocidad, esos cambios de presión o esos cambios de dirección van a originar fuerzas en las tuberías. Entonces, para evitar que la tubería o cualquier otra estructura tenga movimiento debido a esos cambios de velocidad, de presión o de dirección de líquido, es necesario dotar o construir lo que se denomina atraques, ¿sí? Los atraques no son otra cosa que este tipo de apoyos que generalmente son de concreto. Entonces, esto que está aquí indicado es un apoyo o un atraque para evitar que la tubería, debido a ese cambio de dirección y que por lo tanto se está modificando el movimiento, ese movimiento debido al cambio de dirección va a producir fuerzas que el líquido está induciendo a la tubería. Por lo tanto, la tubería va a estar transmitiendo una cierta fuerza en este sentido, ¿verdad? Debido al impacto del líquido en ese cambio de dirección, en ese codo. Entonces, por el principio de acción y reacción, pues se debe tener una fuerza de igual magnitud a la que transmite el agua a la tubería, pero de diferente sentido para que la tubería esté en equilibrio. Y ese atraque que nosotros vamos a diseñar pueda resistir esa fuerza para evitar que la tubería esté tratándose de mover. Y a la larga, a lo largo de su vida útil de la tubería, pueda suceder que debido a ese movimiento, quizás vaya sufriendo
alguna deformación o bien alguna rotura en cierta parte de la conducción. Entonces, para mantener fija esa tubería, necesitamos calcular la fuerza dinámica que el líquido le transmite a la tubería. Esa fuerza dinámica, debido obviamente al movimiento del líquido, la vamos a calcular con otra ecuación fundamental, que es la ecuación de cantidad de movimiento. ¿Sí? En el capítulo número 2 vimos cómo calcular fuerzas estáticas, fuerzas hidrostáticas, cuando el líquido está en reposo. En este capítulo ya vamos a ver cómo calcular fuerzas dinámicas, cuando el líquido está en movimiento y que nos van a ser útiles para poder diseñar los atraques y evitar que esa tubería o cualquier otra estructura se esté moviendo y que pueda ocasionar fallas o roturas en el sistema. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver en este capítulo y que son las ecuaciones fundamentales. Bueno, como a manera de introducción, indico aquí que en el estudio del movimiento de líquidos nos vamos a enfocar principalmente al caso del agua. Va a ser de suma importancia tanto para el análisis como para el diseño adecuado de diferentes conductos y estructuras hidráulicas, tales como las tuberías, los canales, redes de distribución de agua potable, sistemas de alcantarillado, oleoductos, vertedores, orificios, compuertas, maquinaria, estructuras de defensa, entre otras. Se requiere analizar mediante el uso de las ecuaciones fundamentales a cualquier sistema que nosotros vayamos a diseñar o bien a revisar su funcionamiento. Bueno, entonces en este capítulo vamos a ver cómo se comporta el agua, por ejemplo, en un sistema de bombeo. Cuando se tiene instalada una bomba hidráulica, vamos a ver cómo analizar el movimiento del agua o de algún líquido cuando se tiene instalada una bomba hidráulica en un sistema. Otra forma de poder utilizar estas ecuaciones fundamentales y que va a ser útil su análisis es, por ejemplo, en este tipo de medidores que son diferentes a los que acabamos de ver en el capítulo anterior. Este tipo de estructuras en donde observen ustedes que en principio se trata de una tubería con un diámetro de 1 y luego pasa a una reducción con un diámetro de 2, ¿sí? Les había yo indicado que esos cambios de diámetros van a producir cambios de velocidad. Vamos a ver las ecuaciones que nos van a permitir identificar estos cambios. Pero además del cambio de velocidad, también van a existir cambios en la distribución de la presión. Va a haber una magnitud en la sección 1 de la presión y otra magnitud muy diferente de la presión en 2. Esto se viene manifestando aquí en este otro medidor, que es un manómetro diferencial cerrado, que nos permite determinar la diferencia de presiones entre esas dos secciones. Bueno, a este tipo de tuberías en las cuales inicialmente tiene un diámetro de 1 y cambia a un diámetro menor de 2 para después posteriormente regresar al mismo diámetro inicial, ¿sí? Se le conoce como venturímetro. Esa estructura denominada venturímetro es una estructura muy utilizada en laboratorios o en algún otro tipo de instalación en donde se requiera conocer el gasto, ¿sí? Se instalan medidores denominados venturímetros para poder determinar el gasto que está circulando por una tubería en función de la lectura que se obtenga dentro del manómetro diferencial cerrado. Esa es la ventaja de tener un medidor
que en función de esa variable H, se puede determinar cuál es el gasto que está pasando por la tubería correspondiente. ¿Sí? Entonces, este medidor es muy socorrido para poder determinar el gasto en una instalación. No es el único medidor, ya vimos que hay otros más, ¿verdad? Como es el tubo de Pran o el tubo de, de los medidores que vimos anteriormente, además del tubo de Pran, el tubo de Pitot. Vimos que son medidores para registrar la velocidad, el tubo de Pitot o el tubo de Pran, que combina los efectos de un piezómetro con los de un tubo de Pitot. Bueno, entonces además de esos medidores, hay este otro que es el venturímetro. Muy bien. Quizás a ustedes, algunos de ustedes, les llame la atención en decir, bueno, ¿qué objeto tiene cambiar de diámetro, ¿no? Primero, la tubería está con un diámetro aquí inicial de 1, luego lo reducimos y volvemos a ampliar. O sea que, ¿para qué hacer todo este circo y maroma? Pues tiene su, ahora sí que tiene su explicación, ¿sí? La explicación es que si nosotros o cualquiera de ustedes llega a modificar una tubería en su diámetro, va a ocasionar cambios de presión muy o relativamente marcadas de una sección a otra. Lo que se trata es precisamente de ocasionar una diferencia de presiones en el medidor para que facilite la lectura de esta diferencia de niveles H dentro del medidor en forma de U, ¿sí? Si no se tuviera ese cambio de diámetro, pues, y se instala un medidor de un manómetro diferencial cerrado, no se alcanzaría a apreciar esa diferencia de lecturas H, porque la diferencia de presiones, como no se está modificando en mayor medida el diámetro, pues nos estaría registrando muy poca diferencia H en el medidor y algunas veces es prácticamente imposible poder registrar esa diferencia de H en el medidor. Entonces, esa es la razón principal de hacer esos cambios de diámetro, ¿sí? Para ocasionar fuertes cambios de diferencia de presiones entre dos secciones que puedan registrarse dentro de un medidor en forma de tubo de U y que corresponde a un manómetro diferencial cerrado, ¿sí? Y posteriormente, pues se vuelve a ingresar la tubería con un diámetro pues más grande e igual al diámetro que se tenía inicialmente en la sección 1. Entonces, bueno, a toda esa estructura, repito, se le conoce como venturímetro y nos va a permitir obtener el gasto en una tubería, por ejemplo. Bien, también en este capítulo, además de sistemas de bombeo, que ya mencioné aquí, y los venturímetros que vamos a ver, también vamos a estar hablando o viendo casos de pequeñas centrales hidroeléctricas en donde está situada una turbina hidráulica para la generación de energía eléctrica. Entonces, en este caso, también el ingeniero civil necesita saber cuánto está generando, por ejemplo, una turbina hidráulica para poder abastecer cierta zona de una ciudad o una población para poderla dotar de energía eléctrica. También vamos a ver cómo calcular esa generación de energía eléctrica, ¿sí? Y para ello, pues se instalan turbinas hidráulicas en un sistema hidráulico, ¿sí? Que va a consistir en una presa de almacenamiento, una conducción, ¿sí? Luego vamos a ver para qué sirve este dispositivo que se denomina torre de oscilación, para continuar el curso por medio de esta tubería inclinada
que conduzca el agua hacia la turbina comience a girar para producir movimiento en una flecha, y esa flecha va acoplada a un generador eléctrico para poder transformar la energía mecánica en energía eléctrica. Y bueno, posteriormente la descarga hacia el río. Toda esta parte la vamos a estar analizando en este capítulo con las ecuaciones fundamentales que vamos a ver precisamente. Bueno, ya habíamos visto esto de la clasificación de flujos. Nos vamos a referir de aquí en adelante al caso exclusivo de flujo permanente, en donde vamos a estar considerando que las características del flujo, como son velocidad, presión, ¿sí?, principalmente, permanecen constantes a lo largo de un determinado periodo de tiempo. ¿Sí? Y luego aquí dice, o bien, si esas variaciones son muy pequeñas con respecto a valores medios y estas no varían con el tiempo. Bueno, vamos a estar tomando valores medios de las variables que vamos a hacer intervenir en un sistema hidráulico. Entonces nos vamos a referir al flujo permanente, en donde vamos a considerar que el gasto, presión, velocidad se mantienen constantes a lo largo del tiempo. Ya les había indicado que el caso de flujo no permanente lo van a ver en otras asignaturas en algunos temas, ¿sí? El caso del flujo no permanente. Bien, la mayor parte de los cursos que van a ver de hidráulica estarán referenciados al análisis del flujo permanente. Bien, aquí les presento entonces ya las primeras ecuaciones que se denominan ecuaciones fundamentales de la hidráulica. Por ejemplo, una ecuación fundamental es la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad para flujo permanente, ¿sí?, e incompresible, líquido incompresible, establece, como ya lo acabo de describir, que el gasto es constante, ¿verdad? Estamos hablando de un flujo permanente. Aquí lo estoy indicando desde acá, desde arriba. Flujo permanente y fluido incompresible. El agua es un fluido incompresible. Flujo permanente, vamos a estar analizando situaciones en donde las variables que acabo de mencionar, como son gasto, velocidad y presión, se mantienen constantes a lo largo del tiempo. Bien, la ecuación de continuidad establece que el gasto es constante en cualquier sección de la conducción, ¿sí? Esta ecuación es muy importante porque observen que aquí, en este producto de velocidad por el área, sabemos que ese producto representa un gasto, pero está referenciado a una sección 1, ¿sí? Ese gasto, es decir, la totalidad del líquido que está atravesando esa sección 1, va a continuar siendo constante o el mismo valor para otra sección 2, pero observen que si modificamos las áreas, ya sea que se reduzca o se aumente el área, pues obviamente para que se mantenga constante ese valor del gasto, va a tener que variar la velocidad. Entonces, eso es lo que les comentaba hace un momento. Si cambiamos las dimensiones de la tubería, por ejemplo, si la reducimos, vamos a ver que la velocidad va a aumentar en esa sección. Y si es el caso contrario, si aumentamos el diámetro, la velocidad va a disminuir. Esto es, en pocas palabras, lo que nos quiere decir esa ecuación de continuidad. Gasto igual a constante y va a ser igual al producto de la velocidad por el área en cada sección de la conducción. Bien, la ecuación siguiente, que es otra ecuación fundamental, es la denominada ecuación de la energía. Esta ecuación de la energía, ¿sí?, involucra términos que están considerados dentro de la ecuación de Bernoulli. Si se fijan, es prácticamente la ecuación de Bernoulli
pero con ciertas variantes, ¿sí? Aparece el término Z, el término P entre gamma, el término B cuadrada entre 2G, pero aparece un factor de corrección, alfa 1. Ese factor de corrección alfa 1 ya lo habíamos o ya lo había mencionado la vez pasada en las sesiones anteriores, que es un factor de corrección porque acuérdense que realmente sí existe una distribución de velocidades. La velocidad en alguna sección de la tubería o de cualquier estructura no es constante en una sección determinada. Hay una distribución de velocidades. Si esa distribución de velocidades se aproxima a ser constante, entonces el coeficiente alfa 1 va a ser igual a 1. Pero si no, vimos ejemplos en el tema pasado, cómo calcular esos coeficientes de corrección. Y en unos de los ejemplos, esos coeficientes llegaban a ser hasta valores cercanos a 2. Entonces, si la distribución de velocidades no es uniforme, habrá necesidad de calcular los coeficientes de corrección alfa para utilizar la velocidad media en esta ecuación de la energía o en la ecuación de Bernoulli. Nosotros vamos a ver que para el caso del movimiento del agua en estructuras hidráulicas, la distribución de velocidades se va a aproximar a una velocidad uniforme. Esto solamente ocurre cuando el movimiento del líquido se presenta a velocidades eh, relativamente altas, con lo cual adquiere la clasificación de flujo turbulento. Eso lo vamos a ver un poco más adelante, cuándo clasificar el flujo turbulento. Pero en algunos casos, o en la mayor parte de los casos que vamos a resolver, esos coeficientes alfa los vamos a mantener igual a 1, ¿sí? Salvo casos en donde ya se indique que habrá que considerar al coeficiente de corrección diferente de 1. Bueno, entonces como pueden ustedes observar ahí en la ecuación del lado izquierdo de la ecuación, prácticamente son los mismos términos que intervienen en la ecuación de Bernoulli, a excepción del factor alfa. En la sección 2, siguen siendo los mismos términos, exceptuando nuevamente el coeficiente de corrección alfa 2, pero aquí es la gran diferencia. Esta ecuación sí toma en cuenta las pérdidas de energía, lo cual en una instalación real habrá que considerar esas pérdidas de energía siempre. Siempre en cualquier estructura hidráulica van a existir pérdidas de energía. ¿Sí? Eso es un hecho. Entonces, las pérdidas de energía habrá que considerarlos. Entonces, en resumen, la ecuación de Bernoulli es una simplificación de la ecuación de la energía que no toma en cuenta pérdidas de energía. La ecuación de la energía es una ecuación que sí toma en cuenta pérdidas de energía y que además nos van a permitir calcular el movimiento de cualquier líquido en cualquier estructura hidráulica en donde ocurra dicho movimiento. Bien, entonces, esta ecuación de la energía es una ecuación que vamos a estar utilizando bastante en este capítulo y en los siguientes capítulos. Y también esta ecuación es muy importante para las demás asignaturas que van a cursar, porque la van a estar ocupando en el siguiente curso, que es el de hidráulica de máquinas y transitorios. La van a estar ocupando en hidráulica de canales, la van a estar ocupando en obras hidráulicas. Es muy socorrida e incluso en otras asignaturas, por ejemplo, del Departamento de Ingeniería Sanitaria y Ambiental. También van a ocupar esta ecuación de la energía y les van a hablar de las pérdidas de energía. Si recuerdan, también les hice comentarios el primer día de clase en que uno de los temas más importantes es este,
ecuaciones fundamentales de la hidráulica. Si tienen muy claro los conceptos que vamos a ver y la aplicación que vamos a ver de la ecuación de la energía y de la ecuación de cantidad de movimiento, ¿sí? Junto con la ecuación de continuidad, que son las tres ecuaciones fundamentales de la hidráulica, les aseguro que no van a tener ningún problema en sus asignaturas subsecuentes. Bueno, entonces, este capítulo es demasiado importante para lo que van a utilizar más adelante, e incluso para los que se dediquen al área de hidráulica, pues también va a ser muy útil todo lo que vamos a ver el día de hoy y en el capítulo 4. Bien, la suma de estos tres términos, Z entre gamma y B cuadrante 2G, es lo que se denomina como carga total. Y lo vamos a indicar con la letra mayúscula H1. La suma de los términos Z, P entre gamma y B cuadrada entre 2G, incluyendo el factor de corrección, en la sección 2, es lo que conocemos como carga total, H mayúscula 2. Y a la pérdida de energía la vamos a denominar HR. El subíndice R es de resistencia al movimiento. Entonces, pérdidas por resistencia al movimiento de las secciones de análisis 1 a la sección de análisis 2. ¿Sí? Bien, Z se le conoce como carga de posición y que no es otra cosa que en la realidad se refiera a una elevación o cota topográfica. Esa elevación o cota topográfica está referida al nivel medio del mar. Entonces, quizás algunos de ustedes hayan visto planos o hayan visto alguna referencia de elevación. Por ejemplo, la Ciudad de México, el centro, el zócalo de la Ciudad de México, se encuentra ubicado a 2,240 más o menos metros, pero esos metros están referidos a un plano de referencia y ese plano de referencia es el nivel medio del mar, ¿sí? Entonces, quizás ustedes hayan visto que la Ciudad de México se encuentra ubicada a la elevación de 2,240 metros sobre el nivel medio del mar, ¿sí? Esto es lo que se conoce como la carga de posición Z, cota topográfica. Nosotros en los planos o en las instalaciones que vayamos a analizar, necesitamos saber la ubicación de esa instalación para poder hacer intervenir en la ecuación de la energía esa elevación Z, ¿sí? Para poder proceder al análisis de esa estructura, ¿sí? Porque podemos estar instalando una estructura que inicie en una elevación Z1 y termine en una elevación Z2. También los cambios de elevaciones van a producir modificaciones, sobre todo en la magnitud de la presión, ¿sí? Entonces, también por eso es importante que esas variables, hacerlas intervenir en la ecuación de la energía o en la ecuación de Bernoulli. Muy bien. El término pente-gamma ya lo hemos venido utilizando en los capítulos anteriores. Ese término se le denomina carga de presión y él representa la altura equivalente del líquido que ejercería la misma presión que se tiene en la sección transversal del conducto. Eso ya lo habíamos mencionado y si recuerdan, les comentaba de que si tenemos una tubería, ahorita para no meternos en otro tipo de situaciones más complejas, una tubería con diámetro constante. ¿Sí? Ya les había mencionado que dependiendo de la magnitud de la presión que se esté registrando en esa sección, el líquido va a ascender una cierta altura. Y esa altura es la que vendría quedando registrada
por ejemplo, en un medidor muy simple como es el piezómetro. Entonces, el piezómetro me estaría indicando esta altura que representaría el término P entre gamma y que es lo que se conoce como carga de presión. Ya lo hemos visto en hidrostática. Ese término P entre gamma, ¿sí?, denominado carga de presión, representa la columna de líquido, ¿sí?, que produciría la misma presión en el fondo o en la base de esa columna, ¿sí?, y que se representa de manera equivalente en metros de columna de líquido. Y esa columna de líquido se le conoce como carga de presión y que representa el término P entre gamma. Bien, siguiente término, B cuadrada entre 2G representa la energía cinética que tiene el conducto, más bien que tiene el líquido, perdón, energía cinética que tiene el líquido que está en movimiento en la sección considerada. Es decir, en la sección 1 tendríamos esta magnitud representada por esos términos, alfa 1, B1 al cuadrante 2G, que representa la energía cinética que posee el líquido en esa sección. Puede cambiar la energía cinética si se modifica la velocidad, ¿sí? Y entonces tendríamos que considerar también la energía cinética en la sección 2, dada por ese término alfa b cuadrante 2G. A ese término se le conoce como carga de velocidad y también se expresa en unidades de longitud, es decir, en metros, si estamos utilizando el sistema internacional o el sistema gravitacional. Estamos utilizando el sistema inglés, pues estaría representado en pies o en algunas otras unidades, esos términos de carga de velocidad. Bueno, aquí se indica el coeficiente alfa, que es un coeficiente de corrección y que se denomina coeficiente de Coriolis. Es adimensional y que corrige el error de considerar el valor medio de la velocidad en lugar de la verdadera distribución de velocidades. Ya también lo he mencionado. El término B cuadrante 2G se le denomina carga de velocidad, bien expresado en metros, y el término HR de 1 a 2 representa la pérdida o disipación de energía. Esa pérdida o disipación de energía es debido a la fricción entre el líquido en movimiento y las paredes de la conducción, o bien por la presencia de accesorios. Accesorios como pueden ser la presencia de válvulas, la presencia de cambios de dirección como son los codos, bifurcaciones de tuberías, uniones de tuberías o algún otro mecanismo de control como puede ser una compuerta. Cualquier tipo de accesorio que se esté instalando en alguna tubería o en alguna estructura nos va a ocasionar pérdidas de energía denominadas locales. Esas pérdidas están también representadas en metros y van involucradas desde las secciones de análisis, de la sección 1 a la sección 2. Esta energía o pérdida de energía no es útil para el movimiento de un líquido, sino más bien esa energía, esa energía de fricción o pérdida local se está transformando en otro tipo de energía, pero que no contribuye al movimiento del líquido. Un tipo de transformación de energía puede ser, por ejemplo, si estoy hablando de que el líquido se encuentra en rozamiento con las paredes de la tubería, ese rozamiento va a originar, por ejemplo, transformaciones de energía calorífica producidas por la fricción. Quizás no sean tan grandes esas magnitudes, pero si se pudiese medir cuánto generaría de esa pérdida de energía por transformación de energía calorífica, pues podríamos saber
qué tanta magnitud se está transformando y que esa energía pues no se utiliza para el movimiento de líquido, sino más bien no contribuye a favorecer el movimiento, sino al contrario, a retardar el movimiento del líquido. Bien, finalmente este dibujo que estoy representando aquí es muy importante que se entienda y se comprenda. Miren, se trata de una tubería de diámetro variable, como la representada aquí en este dibujo. El área en 2 es menor que el área en 1 y ya habíamos visto que si el gasto es constante, ¿sí? Lo que va a suceder es lo siguiente. El área A2 es menor que el área A1. Por lo tanto, la velocidad B2 va a ser mayor a la velocidad B1. Esto es por simple utilización de la ecuación de continuidad, en donde sabemos que el gasto es igual a B1 por A1, B1 por A1, igual a B2 por A2. ¿Sí? Si de ahí despejo la velocidad en 1, mejor la velocidad en 2. ¿Sí? La velocidad en 2 será igual al producto de B1 por A1 entre el área 2. Entonces es muy claro que si el área 2 disminuye, el gasto, que es el producto de la velocidad por el área, ¿sí? El gasto se mantiene constante, entonces la velocidad en 2, al disminuir el área 2, va a ser más grande que la velocidad correspondiente a la sección 1. ¿Sí? Esto es lo que se puede analizar de la ecuación de continuidad. Muy bien. Aquí estoy representando o tratando de representar los términos que intervienen en la ecuación de la energía que les acabo de mencionar. Primero, necesitamos un plano horizontal de referencia. En casos prácticos, ese plano horizontal de referencia coincide con el nivel medio del mar. A partir de ahí, se mide la carga, las diferentes cargas, principalmente la carga de posición Z1, que observen va del plano de referencia hasta el centro de la tubería en la sección analizada. Para el caso de la sección 2, vamos a medir esa variable Z2 del plano de referencia hasta el centro de la tubería en la sección 2. ¿Sí? El término P entre gamma les acabo ya de indicar que para ello se instala un piezómetro, ¿verdad? Entonces, idealizado aquí en esta tubería, esa conexión del piezómetro me estaría proporcionando la altura equivalente de columna de agua que equilibra la presión en la base de esa columna de líquido. Y ese término se le conoce como carga de presión y queda determinado como P entre gamma. P1 entre gamma y P sub 2 entre gamma. Z1, ya lo he indicado, cómo se mide. Y bueno, en el capítulo anterior, pero antes de ello, la suma de Z más P entre gamma en cada sección nos va a proporcionar esta altura, H1 minúscula, ¿sí? H1 minúscula y H2 minúscula. Son esas alturas que alcanza el nivel del líquido Z más P entre gamma en el sistema. Si nosotros unimos esos dos niveles de líquido, es decir, este nivel que alcanzaría el líquido dentro del piezómetro con elevaciones Z1 y Z2 indicadas y las cargas de presión también indicadas, si unimos esos dos niveles
por medio de una línea recta. Tendríamos esta línea. A esa línea se le conoce como línea de cargas piezométricas. Y lo que me está indicando es, en realidad, cómo va variando la presión en el sistema. Y ahí puedo saber de manera gráfica que la presión en 1 es más grande que la presión en 2, debido a que esta columna pues es más grande que esta otra columna. Ahí puedo identificar la zona que tiene mayor presión, y en este caso la zona de la izquierda. Ya vimos que con un tubo de Pitot podemos medir la carga de velocidad, o la velocidad, mejor dicho, en una sección de la conducción. Si esa velocidad la elevamos al cuadrado y la dividimos entre 2G, multiplicado por el factor de corrección, podemos medir la energía cinética, que dicha energía cinética no se vería físicamente en el sistema que estemos analizando, pero que se puede interpretar por arriba del nivel de líquido que alcanza dentro del piezómetro que viene aquí registrado y que corresponde, por lo tanto, a esta magnitud que voy a señalar a continuación. Esta magnitud es la energía cinética en esa sección. ¿Sí? De igual forma, la energía cinética en la sección 2, aquí está representada. ¿Sí? Si ahora unimos el nivel de energía total, que corresponde a la suma de Z más P entre gamma más alfa B cuadrada entre 2G, es decir, si uno este nivel con el nivel Z2 más P sub 2 entre gamma más B cuadrada entre 2G, es decir, este otro nivel. Si ahora uno esos dos niveles de carga o energía, estaré hablando de esta otra línea que se le conoce como línea de energía, ¿sí? Esa línea de energía me va indicando cómo va variando la energía, o también denominada carga total, en el sistema, para identificar zonas en donde existe menor energía, o donde se manifiestan pérdidas de energía en el sistema, para que yo identifique también cómo va variando la energía total en el sistema que estoy analizando. Bueno, a partir de la carga total o energía total en la sección 1, denominada esa carga como H1 mayúscula, a partir de ese nivel voy a trazar una horizontal, y a esa horizontal la voy a denominar horizonte de energía. ¿Sí? Si comparo energías o carga total en la sección 1 con la carga total H mayúscula 2 en la sección 2, en una instalación real, voy a darme cuenta que las cargas totales no coinciden, es decir, H1, si se dan cuenta aquí en el dibujo, es más grande que H2. Esto me quiere decir que el líquido va a circular de un nivel donde se está manifestando mayor energía a un nivel en donde se manifieste menor energía. H1 es mayor que H2, por lo tanto el líquido circula de la sección 1 hacia la sección 2, como lo indica aquí el esquema, ¿sí? Y la diferencia de cargas totales entre esos dos niveles es lo que viene representado aquí con el término HR de 1 a 2, y que corresponde a la pérdida de energía dentro del sistema. Entonces, esto es la pérdida de energía en el sistema de 1 a 2, de la sección 1 a la sección 2.
Entonces, aquí viene representado de manera gráfica los términos que intervienen en la ecuación de la energía y que nos van a permitir analizar el movimiento de un líquido real en un sistema hidráulico. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Porque voy a borrar esto. ¿No? No, profe. ¿No? Bueno. Sí, profesor. Ok, muy bien. Entonces, si se entendió esto, esto del trazo de la línea de cargas pisométricas y de la línea de energía, lo van a utilizar mucho en su asignatura de hidráulica de máquinas y transitorios. Entonces, es muy importante que esto quede muy claro. La línea de cargas pisométricas, como pueden ustedes ver, une los niveles que involucran a la carga Z de posición más la carga de presión entre gamma. Mientras que la línea de energía, que es la línea superior, está involucrando, esta línea de energía, está involucrando a la carga total, la suma de la carga de posición Z, más la carga de presión entre gamma, más la carga de velocidad V cuadrada entre 2G en cada sección. Y a esa energía se le denomina carga o energía total y la representamos con la letra H mayúscula. ¿Sí? Si unimos esa carga total, ese nivel de energía o carga total en la sección 1 con el nivel de energía o carga total en la sección 2, si lo unimos esos dos niveles de energía mediante una línea recta, estaremos representando de manera gráfica al comportamiento de la línea de energía. Bueno, entonces hasta aquí le vamos a dejar por el día de hoy.